Hola queridas amigas, querida hermana de la fe, bienvenida a conectarte para poder estudiar las Sagradas Escrituras. Estamos viendo y estamos estudiando un nuevo libro llamado Mirando la vida a través de la cruz. Y qué lindo es poder ver cómo Dios ha obrado en nuestra vida a través de ese evento maravilloso que hizo Jesucristo en aquella cruz. Yo te invito a la lección número 6. Vamos al libro nuevamente, a la lección número 6. Dice allí título, a través de la cruz conozco las bendiciones de la obra de Cristo. Vamos a ver en esta tarde las bendiciones que nosotras hemos recibido a través de ese sacrificio perfecto, único y suficiente que Jesús hizo en aquella cruz. Hay una introducción que aparece en tu libro y le voy a dar lectura. Dice, en el libro de Romanos el apóstol Pablo comenzó a hablar de la condición pecaminosa, depravada y condenada en que se encuentra el ser humano. Nos mostró que no había ningún mérito nuestro para lograr la salvación. Luego nos habló sobre la justicia divina que vendría sobre nosotros. Eso aparece en los primeros capítulos del libro de Romanos. Dice el libro, al pagar Jesucristo el precio por el pecado, que era ofrecer un sacrificio en lugar del pecador, Dios quedó satisfecho y declaró justo al hombre que cree en la obra de su Hijo en la cruz. Hay una pregunta que aparece aquí en la introducción que dice, ¿qué bendiciones recibe el pecador arrepentido que cree en el sacrificio y resurrección de Cristo? ¿Cuáles son los beneficios que obtiene el pecador arrepentido? ¿Cuáles son los privilegios, las bendiciones que tenemos nosotras también como mujeres pecadoras arrepentidas? Hay muchas bendiciones. El libro solamente contiene 7. Hoy vamos a analizar 4 bendiciones de acuerdo al estudio de nuestro libro. Y yo te invito ahora, yo te invito a comunicarte con ese Dios maravilloso que te salvó, y en especial que podamos recordar aquel evento maravilloso que sucedió en nuestra vida, ese evento que cambió nuestra eternidad. Es aquel momento cuando recibimos a Jesús como nuestro único Salvador. ¿Recuerdas la fecha cuando fue? ¿En qué circunstancia? Yo sé que cada una de nosotras tiene algo que contar, pero lo hermoso que podemos pensar en esta tarde es lo maravilloso que fue nuestro Dios al fijar sus ojos de amor en nosotras, mujeres pecadoras. Y qué hermoso reconocer ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz para salvarnos. Hoy somos mujeres pecadoras pero arrepentidas, con una eternidad cambiada por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora. Amoroso Padre Celestial, en esta hora te honramos con todo nuestro corazón y te queremos también pedir perdón por si te hemos fallado, Señor. Si hay algún mal pensamiento, un mal sentimiento que hemos tenido el día de hoy, Señor, ruego que tu Espíritu Santo nos limpie, Señor. Padre Celestial, queremos rogarte que tú también nos hables a través de tu palabra. Señor, que ella sea un bálsamo para nosotras en esta tarde y que podamos, Señor, agradecer con todo nuestro corazón aquel sacrificio tan inmenso, tan grande, lleno de amor, Señor, hacia nosotras cuando Cristo murió en aquella cruz. Ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a ver lo que dice el libro. Vamos a comenzar con nuestra lección. Así que si tienes tu Biblia abierta en Romanos capítulo 5, verso del 1 en adelante, y también tu libro abierto en la página 26. El libro dice lección. En esta carta a los romanos, el apóstol da a conocer muchas bendiciones que el pecador arrepentido tiene en Cristo. Pero por ahora nos basaremos en lo que nos enseña el capítulo 5 solamente. El capítulo 5 del libro de Romanos. Y vamos a nuestro texto de estudio, las Sagradas Escrituras, que es lo más importante. Romanos capítulo 5, versos del 1, vamos a leer hasta el 5. ¿Lo tienes allí? Bueno, dale lectura junto conmigo. Dice así. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia
Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este texto nos habla acerca de que hemos sido justificadas también por la fe. Y ese es nuestro texto base que vamos a estar analizando en esta tarde. Bien, vamos a ver el primer beneficio, el primer privilegio que nosotras tenemos como hijas de Dios. Al poder mirar nuestra vida a través de la cruz, nos damos cuenta de este privilegio. Y lo primero que aparece en su libro, y el primer privilegio que tú tienes, querida amiga, querida hermana, es que hemos sido justificadas. Tú has sido justificada. Yo he sido justificada. ¿De qué manera? Vamos a ver lo que dice acá también nuestro estudio. El apóstol pareciera que levanta la voz para exclamar tan gloriosa verdad diciendo, justificadas o justificados pues por la fe, dice Romanos capítulo 5, verso 1, ya lo hemos leído, justificados pues por la fe en que, por la fe puesta en aquel que murió por nosotros. Entonces, de esa manera, cuando colocamos la fe en Jesucristo, automáticamente fuimos justificadas. Hay dos preguntas que aparecen acá en el libro. Dice, según usted, ¿qué significa ser justificado? ¿Qué significará? Y segunda pregunta dice, ¿se considera usted justa? ¿Te consideras tú justa, hermana? Claro que no, humanamente para nada somos justas. Hoy se reclama, la sociedad reclama justicia y le pide a los gobiernos que sean justos y eso es algo casi imposible, casi imposible. Se puede lograr en algunos aspectos, pero no en todo. Acá la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, dice la Escritura. Pero qué bueno es pensar en la justicia de nuestro Dios, porque nuestro Dios sí es un Dios justo. Ahora, ¿cómo podemos analizar esta palabra? Dice la Escritura que fuimos justificadas por la fe, o sea, fuimos declaradas justas. Vamos a analizar un poquito esta palabra. La palabra justificación en los originales, en el griego, es el término dikaiosis. Dikaiosis. Y es un término jurídico que significa absolver o declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Y lo vuelvo a leer porque es tan interesante este concepto, porque es un concepto jurídico. De esto también se define la justicia verdadera de nuestro Dios. Y fíjate lo que dice. Dikaiosis significa término jurídico que significa absolver o declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. O sea, la escritura está diciendo que fuimos justificadas, o sea, fuimos declaradas justas. Eso significa que nosotras también teníamos una sentencia condenatoria, pero alguien nos absolvió de esa culpa. Ese alguien se llama Jesucristo. Y no solamente fue nuestro abogado ante Dios, sino que Él nos justificó de una manera muy especial, muriendo en la cruz por nosotras. Él tomó el lugar del culpable y los culpables éramos nosotros. Nosotros debíamos haber muerto en la cruz, mas Él nos absolvió de toda culpa. ¿Por qué? Porque Él fue nuestro sustituto. Él tomó el lugar del pecador, Él tomó el lugar tuyo, Él tomó el lugar mío. Qué hermosa verdad. Fuimos justificadas por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. El primer privilegio que tenemos y que hemos visto a través de las Escrituras es que hemos sido justificadas. ¿Cómo te sientes al saber eso? Fuiste justificada, ya no tienes nada que pagar, alguien pagó el precio por ti. Entonces, en nuestra sentencia salimos en una sentencia a favor nuestra. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nosotras. Hemos sido justificadas. Y también dice el libro, veamos en Romanos 5.1, también nos muestra otra bendición. Y vamos a la segunda bendición. Dice el libro que tenemos también paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Fíjate lo que dice aquí
la escritora del libro, la paz que está hablando el pasaje es la que da el Señor Jesucristo. Esta paz viene a aquellos creyentes que no solamente han confiado en Cristo, sino que también descansan en Él. ¿Qué dijo el Señor Jesús al respecto? Juan 14, 27, un versículo muy conocido, palabras textuales de Jesús. Y dice así, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Eso lo dijo Jesucristo. Él nos regaló la paz. Y dice que no es la paz que entrega el mundo. ¿Por qué? Porque la que entrega el mundo es algo efímero, es algo momentáneo. La paz que nos dio Jesús a través de su sacrificio fue una paz eterna. Eh, hay, una, mm, hay unas palabras que nosotros estuvimos estudiando en el estudio anterior que hablan sobre la paz. En el Antiguo Testamento la palabra paz es shalom y es el saludo que tienen los israelitas. Cuando ellos se ven su saludo es shalom, la paz. Y en el Nuevo Testamento está una palabra griega llamada eirene. Y esa palabra también significa paz, la paz de Dios que está en las personas, dentro, en el corazón, en el alma. Y estas palabras son muy interesantes también poder analizarlas. Veamos lo que dice el libro. Dice, la paz que nos habla aquí el apóstol Pablo es aquella paz que hay entre Dios y el hombre al saber que sus pecados fueron perdonados. Esto nos da la seguridad que no tenemos un Dios de ira sobre nosotros, sino un Padre amoroso. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Por eso es que dice que Él nos dio su paz. ¿A través de quién? De Jesús. Cuando nosotros hablamos de paz, estamos relacionando también la vivencia anterior. Y esa vivencia anterior habla de un conflicto, de una enemistad. Cuando hablamos de un periodo de paz es porque hubo una guerra antes. Y nosotras si consideramos nuestra vida, nosotros estamos en un conflicto con Dios. No podíamos tener acceso a Dios. ¿Por qué? Porque había una barrera entre Dios y nosotras, o entre Dios y la raza humana, que es la barrera del pecado. Pecado es todas aquellas cosas que desagradan a Dios y también entra el pecado original heredado desde Adán a toda la humanidad. Y ese pecado no nos dejaba acercarnos a Dios porque Dios es un Dios santo, un Dios justo. Ahora fíjate lo que hizo Jesús. Al morir en la cruz, Jesús, ¿sabe lo que provocó? Él provocó esa paz maravillosa que todo ser humano necesita tener con Dios. Y nosotros por eso que disfrutamos hoy la paz, porque primero hubo un perdón, estábamos enemistados con Dios. Cuando Jesús muere en la cruz por nosotros, ¿sabe lo que provocó? Provocó el perdón de nuestros pecados. Y de esa manera pudimos reconciliarnos con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús fue nuestra paz. Él nos ayudó a hacer las paces con Dios. Hoy somos consideradas hijas de Dios y es un gran privilegio. Tenemos la paz con Dios. ¿Gracias a qué? Al sacrificio maravilloso hecho en la cruz por nuestro Salvador llamado Jesucristo. Él es nuestra paz. El libro dice, este es el precio más grande que se haya pagado en el mundo, pero era el único aceptable para el Dios santo y justo, el justo pagando por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Qué lindo. Jesús sacó la barrera del pecado y de esa manera nosotros ya hemos visto dos privilegios, hemos sido justificadas y segundo, tenemos paz para con Dios. Eso nos debe dar mucha alegría a nuestro corazón y debemos de vivir agradeciendo cada instante de nuestra vida por estos privilegios, por estas bendiciones. Vamos a ir a la tercera bendición o al tercer privilegio que tenemos nosotras en cuanto a la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque la estamos mirando a través de la cruz, ¿cierto? Tercer privilegio, tenemos entrada a la gracia de Dios. Tenemos entrada a la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Hay un texto allí en su libro, Romanos capítulo 5, verso 2. Y le voy a dar lectura. Dice allí
el contexto, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice allí, por quien también tenemos entrada por la fe en Jesús, a esta gracia en la cual estamos firmes. Podemos entrar a la gracia de Dios. Tenemos esa entrada gracias a Jesús. Y fíjate que el libro también dice allí, aquí el pasaje nos está hablando que a través de la justificación por la fe, tenemos entrada a la gracia de Dios. Entre paréntesis dice que es el favor no merecido, con la cual ahora podemos disfrutar de la bondad, del amor y el favor de Dios hacia nosotras. Que éramos, dice el libro, terribles pecadoras, hermana. Éramos terribles pecadoras. Está muy bien esta palabra acá en el libro. Destinadas ¿a dónde? Al infierno. Pero que ahora por la fe le ha placido que disfrutemos de esta bendita gracia, su favor, su bondad, su amor. Y hay una pregunta, ¿te alegra el corazón saber esta verdad? Qué lindo, tenemos acceso, tenemos la entrada a la gracia de nuestro Dios. Eso significa también que nosotras podemos orar. Y al orar sabemos y tenemos la convicción, la seguridad de que Dios nos está escuchando. ¿Por qué? Porque Jesús hizo propicia nuestra entrada ante el trono de nuestro Dios. Y es por eso que nosotras tenemos esa confianza de que si le pedimos algo a nuestro Dios, si le clamamos y oramos, Él está dispuesto a escucharnos siempre. Y recuerda que Dios siempre escucha a sus hijos. Nosotros somos ovejas del buen pastor y nuestro buen pastor conoce las ovejas, las escucha y sabe por sus voces quiénes son. Él conoce a sus ovejas. No todo el que dice Señor, Señor es hijo de Dios. No todo el que dice voy a orar es escuchado por Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios escucha solamente a sus ovejas, a sus hijos. La única oración que el Señor escucha de los inconversos, ¿saben cuál es? La del arrepentimiento. Cuando ellos se arrepienten, cuando ellos reciben a ese Señor que murió en la cruz, desde allí comienza a escucharlo el Dios del cielo. Pero a quien escucha, según la lección, es a sus hijos. Nuestro buen pastor, nuestro Dios, nos escucha en cada momento. Querida amiga, y aun cuando tus labios no se muevan, el Señor conoce lo que hay dentro de tu corazón, esas peticiones que nadie las sabe, esas peticiones que tú las clamas por dentro, el Señor las conoce. Y el Señor las concede de acuerdo a su voluntad, porque Él tiene su voluntad y su voluntad es perfecta. Sus tiempos son perfectos. Nuestro Dios es perfecto. Pero una cosa yo quiero que te quede en tu corazón con claridad, es que el Señor siempre escucha tu oración. Siempre escucha a una mamá orando. Siempre escucha a una esposa orando. El Señor es el que nos escucha. Tenemos entonces entrada a la gracia de nuestro Dios. Ese es el tercer punto, muy importante. Fíjate lo que dice el libro, también nos dice en el mismo pasaje, en Romanos capítulo 5, verso 2, que, y aquí viene el cuarto privilegio, el cuarto beneficio, la cuarta bendición. Dice 4, tenemos esperanza de la gloria de Dios. Tenemos esperanza de esa gloria maravillosa de nuestro Dios. ¿A qué se refiere con esta esperanza? Dice el libro. Dice, un día el creyente entrará en la presencia del Señor y veremos y experimentaremos su gloria. La pregunta es para ti, ¿tú crees esto que estamos leyendo y estudiando? ¿Tú crees que vas a ir a la gloria de Dios? Mira lo que dice el libro. ¿Qué oró el Señor Jesús al respecto? En Juan capítulo 17, verso 24. Ahí ustedes tienen que rellenar en sus libros. El versículo es tan importante. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 17 nos está hablando de la oración intercesora del Señor Jesús. El Señor Jesús oraba por sus discípulos,
Pero no tan solo por ellos, sino que oró también por todos los que iban a creer. Y en ese grupo de personas, inclúyete a ti y me incluyo yo, porque estaba orando también por los que iban a creer. Nosotros también en nuestro tiempo, en nuestra generación. El Señor Jesús oraba por nosotros porque decía que donde Él estuviese, también quería que los que Dios se lo había entregado, estuviesen con Él en ese lugar. Entonces consideramos según este versículo que el Señor Jesús primero mora en el cielo, y segundo, quiere que nosotros también estemos en ese lugar. Recuerden las palabras de él mismo en Juan capítulo 14, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues, ¿a qué? A preparar un lugar para vosotros. Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Nos tiene una morada, por eso que nosotros no debemos de acostumbrarnos a lo que tenemos materialmente, al hogar donde estamos terrenalmente. Esto es efímero, es momentáneo, porque nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestra verdadera ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Entonces, dejemos de mirar terrenalmente y de luchar por las cosas terrenales, porque eso no la vamos a llevar a la eternidad. Debemos de levantar nuestra vista y comenzar a ver con los ojos de nuestro Señor que hay un lugar preparado para nosotros en los cielos. Esa es nuestra morada, ese es tu hogar, hermana. No te equivoques pensando y buscando justicia y buscando los medios para aferrarte a las cosas terrenales. No es así. El creyente, la hija de Dios, comienza a levantar su vista. ¿Por qué? Porque su Señor viene por ella. Vamos a ver lo que dice el libro igual. ¿Cómo vamos a vivir esa etapa de nuestro cuerpo glorificado? Miren lo que dice la Escritura. Lea 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Mira lo que dice la palabra de Dios, un texto muy conocido y que también nos habla de una profundidad, de un misterio. Fíjate lo que dice acá la palabra. 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La Escritura dice que nuestros cuerpos serán transformados. Estos versículos están hablando de un evento maravilloso que nosotros estamos esperando, lo estamos esperando como iglesia, como la novia de Cristo, lo estamos esperando en forma personal porque somos creyentes y porque le creemos a la palabra de Dios, y Jesús prometió ir a preparar un lugar, pero prometió también volver a buscar a los que le pertenecen. ¿Quiénes le pertenecen? Todos los que estamos sellados por el Santo Espíritu en nuestro corazón. A nosotros nos viene a buscar, nosotros, su iglesia, su novia. No porque seamos mejores que otros, es simplemente porque hemos recibido lo más maravilloso, ese sacrificio de Jesús en la cruz. Miren lo que dice esos versículos. Me encantan. Dice en un momento, el versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Cuando la Biblia menciona trompeta, está hablando también de un instrumento que utilizan hasta el día de hoy los israelitas, que es el shofar, que es un cuerno alargado donde se tocaba para convocar al pueblo. Entonces, cuando había una festividad, cuando había una celebración, cuando venían los enemigos y tenían que avisarle al pueblo, se tocaba este shofar. Cuando había una fiesta solemne, se tocaba el shofar. ¿Por qué? Porque de esa manera reunían a todo el pueblo. El sonido del shofar es muy importante en el pueblo de Israel. Era para convocar, era el instrumento que se escuchaba en todo el pueblo. Entonces es interesante que el Nuevo Testamento mencione la trompeta, aunque consideramos que la palabra trompeta no es como el instrumento que nosotros conocemos, sino se refiere también al shofar, que era el momento de convocar al pueblo. Ahora pensemos un momento. Cuando el Señor toque la trompeta o el shofar, cuando suene el shofar de Dios, eh,
en ese mismo instante nosotras nos vamos con nuestro Dios. Y ese evento puede ser hoy, querida hermana, querida amiga, ese evento puede ser hoy. Que podemos escuchar la trompeta de Dios, que podemos escuchar el chofar de Dios. Él viene por nosotros. Maranata, Cristo viene, lo anunciamos, lo proclamamos, pero hay algo más, hay que vivirlo. Debemos de vivir esperando aquel momento, tener las maletas listas, preparadas, porque nuestro Dios, nuestro Salvador, viene por nosotras. Y es interesante, dice el libro acá, podremos entrar a su presencia con cuerpos glorificados, claro, porque la Escritura dice que nuestros cuerpos van a ser transformados, entonces van a ser glorificados. Dice la escritora, me llama la atención que el apóstol dice que no solo se gozaba en la esperanza de la gloria de Dios, sino que se gloriaba en las tribulaciones. Y esto es interesante, porque el apóstol Pablo, mientras también hablaba acerca de vivir o de desear vivir en la gloria de Dios, también anunciaba que él se gozaba en las tribulaciones. ¿Cómo podía gloriarse la tribulación? Dice el libro, el apóstol estaba muy consciente que aunque tenía una esperanza gloriosa en el cielo, tenía bien puestos los pies sobre la tierra y sabía que aquí tendría tribulaciones, pero sabía muy bien que las tribulaciones producían algo provechoso en el verdadero creyente. Y es verdad, mientras estemos acá, y esta es la explicación de Pablo, mientras estemos en esta tierra, mientras vivamos acá, vamos a tener aflicciones. Y no le podemos decir al Señor, Señor, yo no quiero tener aflicciones. Hay momentos que nos desgastamos, claro que sí. Hay momentos que lloramos, claro que sí. Hay momentos que sufrimos, claro que sí, pero no estamos solas. Y las aflicciones son parte de nuestra vida. Necesitamos vivirlas para crecer espiritualmente. Y recuerden que cada aflicción, que cada tribulación que tengamos en esta tierra es momentánea, porque nuestro Dios viene por nosotras, Jesús viene por nosotras y vamos a ser arrebatadas. Entonces, si en algún momento estamos en una aflicción, nuestro Dios, nuestro Salvador nos viene y nos va a rescatar, nos va a sacar de este mundo lleno de aflicciones. Vamos a ver lo que dice la Escritura, según Romanos capítulo 5, y vamos nuevamente a nuestro texto de estudio, el libro de Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. Fíjate lo que dice allí los textos bíblicos. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Verso 4 dice, y la paciencia produce ¿qué? Prueba. Y la prueba produce esperanza. Por eso que nosotras tenemos la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no importa lo que nosotras vivamos, porque nuestra vida es así, es como el ciclo. Eso explica aquí Pablo en estos versículos. La tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. ¿Por qué? Porque hay una razón bien lógica. Cuando nosotras vivimos circunstancias difíciles, nosotras sacamos lo mejor. Eso debiera de ser, sacar lo mejor de nosotras. Y de esa manera podemos crecer. Decimos, Señor, queremos ser pacientes, pero si no vivimos una circunstancia difícil no podemos experimentar la paciencia. La paciencia se experimenta a través de momentos difíciles. Cuando nosotros tenemos la paciencia también, después viene la prueba. Y así es el siglo que vamos dando vuelta. Y las pruebas que nosotros vivimos, las vivimos con la esperanza de que no van a ser permanentes. De que en algún momento el Señor nos va a venir a arrebatar, de que en algún momento van a salir esas pruebas de nuestra vida y después vuelve el siglo nuevamente. Y es la manera que Dios tiene para hacernos crecer en su palabra, hacernos crecer espiritualmente. Fíjate lo que dice el libro al final. Dice, la esperanza del creyente en la gloria de Dios no nos deja confundidos o decepcionados frente a las tribulaciones de la vida, pues tenemos a un Dios que es fiel y que cumple lo que ha prometido. Nuestro Dios es fiel y Él cumple lo que ha prometido. La Escritura nos enseña que debemos nosotras confiar en aquel Dios que sí es fiel. Hemos visto 4 privilegios, hemos visto 4 bendiciones interesantes, hermosas, cuando miramos la cruz de Cristo.
Primero, hemos sido justificadas. Segundo, tenemos paz para con Dios. Y si hoy estás a falta de paz en tu vida, en tu casa, con alguna aflicción, piensa en esto. Tienes la paz de Dios. Tenemos entrada a la gracia de Dios y tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Qué lindo es poder ver estos 4 privilegios, estas 4 bendiciones. Las primeras que hemos visto en esta lección número 6. Hay muchas más bendiciones. La próxima semana vamos a ver el resto de las que nos quedan. Pero yo quiero quedarme con esto, querida amiga, querida hermana, que pueda incentivar tu corazón, que tu mente pueda entender que estas verdades que hemos estudiado en esta tarde ya han pasado en tu corazón. Cristo te las dejó como un regalo. ¿De qué manera? Pagando el precio en la cruz. Él pagó el precio por ti, pagó el precio por mí. ¿Para qué? Para que viviéramos hoy estas bendiciones. Yo te quiero dejar con el desafío de estar preparada. Hay tiempos difíciles que nos tocan vivir y que estamos viviendo, y vendrán tiempos mucho más complicados y difíciles. Hay gente que quiere escuchar todo lo contrario, que vienen tiempos buenos. No vienen tiempos buenos, vienen tiempos más malos. ¿Por qué? Porque el mundo se está preparando a un tiempo de tribulación y de gran tribulación. Cuando llegue ese momento, te quiero decir que ni tú ni yo vamos a estar acá. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a ir con nuestro Dios en ese rapto o arrebatamiento, cuando Él venga a buscar lo que le pertenece. Que Dios te bendiga.